Bien, vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. El título de la prédica es El testimonio escrito. Recordando que durante todo este año estamos teniendo como base bíblica Hechos 1:8, cuando el Señor dijo que serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que nosotros estamos dando el testimonio en Florida Blanca, Santander. Entonces vamos a leer todos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es que cuando nosotros estamos comenzando nuestra vida de fe, por lo menos me sucedió a mí, uno no sabe cómo predicar, qué enseñar. Hasta hemos recibido la gracia y estamos conmovidos por lo que Jesús hizo, pero va uno a querer hablar de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en mi vida, en mi espíritu, y es difícil a veces, es complicado, porque no tiene buen argumento. Y hay muchas otras personas de muchas denominaciones, de muchas iglesias, que también se saben hasta la Biblia de memoria. Y uno les está hablando y le dicen hasta dónde está. Pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve tener la Biblia casi que grabada si no tiene entendimiento? Yo también me memoricé el Salmo 90. Yo memorizaba muchos salmos. Tenía, digamos que para mí era muy importante tener la palabra como una memoria, pero no entendía. De hecho, a mis hijas les enseñé salmos cantando, y a muchas personas también. Fueron como mis salmos que fueron muy importantes. Durante un periodo hasta donde alcance, cada domingo, cada día del Señor, voy a colocar una porción del Salmo 119. Hoy es del 1 al 8. Eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque es que la Biblia en el Salmo 119 está hablando de todo lo que es la palabra de Dios. El testimonio, habla de todo lo que verdaderamente, que la palabra es como la lámpara, que es como la luz, que es como la miel. Pero verdaderamente nosotros tomamos la palabra como algo tan importante en nuestra vida de fe. No para todo el mundo es importante la palabra. No para todo el mundo es tan importante la Biblia. De hecho, en muchas iglesias ya no llevan la Biblia. Hay iglesias que colocan la cita bíblica en un proyector, entonces ya la gente no necesita llevar la Biblia. Entonces, al no tenerla, pues obviamente no la tienen a la mano. Yo tengo Biblias en todas partes, en mis cajones, bueno, hasta en el iPad y todo. Pero es mejor tener la Biblia escrita y leerla escrita. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la Biblia? El testimonio, el título de la prédica es que el testimonio es escrito. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de que el testimonio de Dios acerca de la existencia de Él está puesta y escrita en la misma creación, ¿sí? Que nadie puede dudar que la creación fue una obra de Dios. O sea que hay un testimonio escrito en las cosas visibles que muestran lo invisible de Dios, y vemos cómo las personas que niegan esto se llegan a desviarse tanto que como cambian la verdad por la mentira, ellos cambian hasta su forma de pensar y su forma de vivir, hasta cometen hechos entre hombres y hombres y mujeres, porque han cambiado la verdad por la mentira. De esto se ha encargado el diablo. El diablo se ha encargado de alejarnos de la Biblia, alejarnos de la palabra, para que nosotros no la consultemos, no la entendamos. Cuando iba llegando a la iglesia, escuché que el cura estaba diciendo, es que la iglesia fundada en la que Dios va a salvar es la iglesia católica. Obviamente de pronto fue porque vio que yo iba llegando. Y yo pensaba, ¿cuántas de esas personas verdaderamente van con la Biblia para decirle al cura dónde dice que solamente en esta iglesia la salvación? Y luego hace la oración a la Virgen María. Entonces, pero ¿dónde dice que hay que orarle a María? Pero como la gente no lee la Biblia, entonces pues están perdidos. Mire, la razón de la Biblia es hasta sencillo de entender. Lo que pasa es que nosotros no entendemos es que Dios es eterno. Como Dios es eterno, Él tiene la eternidad que Él no cambia. Él dice una cosa y no cambia. Mientras que nosotros no somos eternos y las cosas cambian. ¿Sí? Por decir algo, es diferente la vida de mi época, de hace 50 y pico años, a la vida de la gente que está hoy en día. Nosotros
no nacimos con internet, no nacimos con celulares. Nosotros nos tocó escribir a máquina y poner la hoja y darle vuelta. Ir a mandar telegramas para esperar, llamar al 09 para que nos comunicaran al exterior. Muchas cosas que en la época de mis abuelos ni siquiera existía. Mi esposa me cuenta que en el pueblo donde ella vivía un solo teléfono, como en la cuadra, un solo televisor en la cuadra. Hoy en día todo el mundo tiene un televisor en cada cuarto. Todo ha cambiado y todo iba cambiando, y Dios sabe que a medida que pasa el tiempo, como la gente cambia y Él no cambia, es mejor que lo que Él dijo, que lo que aconteció, lo que estaba aconteciendo y lo que acontecerá, quede escrito para testimonio de Dios, para que nosotros no tengamos excusa que Dios no habló, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya una Biblia no quiere decir, ay, sí, ese es un libro, es que ustedes parecen fanáticos que tienen que andar con la Biblia ahí. No, no es que tenga que parecer, o tenga que parecer. Sencillamente, la Biblia es el testimonio de Dios escrito. ¿Cómo es que dice? La Biblia es el testimonio de Dios escrito. Lo que pasa es que hay personas que llegan a decir, ay no, pero ¿cómo sabemos que la Biblia la escribió Dios y no los hombres? Obviamente, Dios no fue el que cogió la máquina de escribir. Segunda de Timoteo. Este tipo de prédicas, hermanos, las estamos, este año, digamos, estoy tratando de bajar el nivel un poquito para que usted pueda tener la oportunidad de aprender un poquito más fácil y también enseñar básicamente a una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que ¿quién? El hombre de Dios sea enteramente preparado para toda, el hombre de Dios, porque el que no es de Dios, pues pastor, no le interesa. Al hombre de Dios es al que le interesa la palabra de Dios. El hombre que no es de Dios deja la Biblia, no le interesa lo que Dios diga. Y es más, si no es el hombre de Dios, hasta puede utilizar la Biblia hasta en el baño. Yo supe que en las cárceles la usan para envolver marihuana, porque es muy delgadita. Entonces, sí, pagan por las Biblias, porque dicen que están leyendo y están arrancando hojas para fumar marihuana. Entonces, el libro como tal, pues está al acceso de mucha gente. Lo importante es que nosotros tenemos que mirar la Biblia con el mismo interés con el que Dios inspiró a los hombres, para que nosotros podamos entender la razón para la cual la leemos. Voy a dar un ejemplo. Si uno llega a un bosque y entonces yo le digo a una persona, ¿usted qué ve? Entonces una persona dice, pues yo veo árboles y veo pájaros y yo veo un bosque. Y si hay una persona que tiene una fábrica de palillos, le dice uno, ¿usted qué ve? Uy, yo veo palillos en cantidades. De hecho, yo aquí nomás con un árbol me llenaría de plata. Y si lleva uno a un carpintero, entonces dice, no, pues yo veo puertas y yo veo mesas y yo veo... Cuando compré el local donde instalé la fábrica, este señor la estaba vendiendo hace mucho tiempo. La usaron para desvalijar carros, la usaron como taller, lo usaron para hacer una cantidad de cosas. Cuando yo llegué ahí, yo entré, eso no puede uno entrar, no puede uno durar 2 minutos, porque el olor era la cueva de ratones, horrible, nadie compraba ese local. Pero cuando yo entré, yo dije, no, yo necesito ver los espacios, porque yo ahí podría ver si dentro de ese lugar yo podría instalar mi fábrica. Entonces yo dije, yo aquí pondré la planta. Pero yo estaba viendo lo que otros no veían. A los 2 meses, cuando terminé de edificarla y los vecinos llegaban y pasaban por ahí, ay, me deja mirar así, ay, ¿quién iba a pensar que esto pueda quedar tan bonito? Es que no todo el mundo tiene como la visión, porque no tiene la necesidad. La Biblia es como, para unos, es como un terreno pedregoso, donde no hay nada que sembrar, donde no hay nada que sacar de ahí. Y para otros es como el Señor dijo,
que es como un terreno donde se puede sembrar, cultivar y encontrar un tesoro. La Biblia es comparada en muchas partes por los mismos hombres inspirados por Dios, por la palabra que contiene, la importancia de leerla y la importancia de permanecer en ella. Mire, si la Biblia fuera escrita solamente para que los hombres la manipularan, pues no se daría cumplimiento de las cosas que pasaran. Por eso es tan importante entender que Dios es eterno y que cuando Él habla, Él también da orden: escriba, haga, y si no hace, usted va a tener la desobediencia. Por ejemplo, dijo que Babilonia iba a ser destruida y que nadie más la iba a levantar. Es una profecía. Y luego cuando hace poquito, creo que fue Saddam Hussein el que trató de edificarla nuevamente y murió. Y los que han tratado de edificar, porque decían que eran las maravillas del mundo, ¿no? Que eran los palacios de Babilonia y Babilonia. Y Dios dijo: de ahí ya no se volverá a levantar piedra sobre piedra. Y los que han intentado han muerto. Entonces, ¿quién puede contradecir la palabra de Dios? Vamos a mirar que en el libro de Éxodo, vamos a mirar solamente un ejemplo de los que obedecieron a la palabra. Es muy importante entender la razón por la cual se escribió la Biblia. Entonces vamos a mirar en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel por orden de Dios para trasladarlo a la tierra prometida, después de que pasaron el mar, entonces hubo una tribu que se llamaba la tribu de Abimelec, que les hizo resistencia y no los quería dejar pasar ahí, y tuvieron mucho problema. De hecho, tuvieron que pelear contra ellos, y fue cuando el día se extendió un poco más, cuando Moisés estaba orando también para que pelearan. Perdón, no fue ahí, fue en otro caso. Fue cuando Moisés estaba orando para poder que ganaran la batalla, y mientras él se cansaba para que ganaran la batalla contra los de Abimelec, entonces ellos pudieron ganar esa guerra. Desde el 17 vamos a leer. Ustedes sí leyeron eso, no vamos a leer todo, vamos a tratar de que la prédica sea corta, pero ellos iban saliendo, estoy contando la historia. Israel iba para la tierra prometida y esta gente de Abimelec no la quería dejar pasar. En el capítulo 17, en el versículo, vamos a leer desde el 14, pero usted por favor léalo como tarea. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó el nombre Jehová Nisi. Y dijo: por tanto, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso lo dijo Dios. Yo me equivoqué, no, Abimelec no, era Amalek. Entonces, cuando Dios le declaró guerra a él, pues él le dijo: dile a Josué tal cosa y escríbalo en un libro, porque como Moisés era el que estaba en eso, el sucesor, como Dios es eterno pero los hombres no, entonces dijo: escriba un libro para que cuando venga Josué, que es el que va a heredar, porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, ya Dios lo sabía, entonces le dijo: dile a Josué, que es el quien los ayudó a entrar a la tierra prometida, que va a tener guerra, déjelo escrito para que él se acuerde. Entonces en Deuteronomio capítulo 25, ya cuando está terminando toda la travesía y ya ellos van a entrar, le recordó Dios. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate, le está diciendo, ¿no? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado trabajando y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué dice ahí? No lo olvides, no lo olvides. Ya estaban terminando y él está diciendo: recuérdeles, porque muere de generación en generación y la gente no recuerda. Llegó el día en que ellos llegaron a tener la tierra. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leerlo rápidamente, ¿sí? Dijo Jehová a Samuel, ese es el profeta que estaba en ese momento: ¿hasta cuándo llorará Saúl habiéndolo yo? 15, estoy leyendo 15. Después
Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene. Mira lo que dice ahí: no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y fue y toda la cuestión. Resulta que él no hizo eso. En el versículo vamos a leer el 12 para andar más rapidito, porque hay mucho para la predica. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso fue lo que dijo el rey, a quien Dios instituyó como rey, para que lo representara y para que castigara a Amalec, como le había prometido a Israel, que lo había hecho por haber sido un obstáculo, ¿cierto? Entonces Samuel dijo: pues ¿qué he valido de ovejas y de bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Le preguntó. Y Jehová te ungió en misión, te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. Él definitivamente no quiso hacerlo. Vamos al 22. 22 dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Ellos iban saliendo, iban a pasar de la tierra de esclavitud a la tierra donde Dios iba a ser su Dios, pero Amalec les fue obstáculo. Como le fue obstáculo, pelearon y Dios le dijo: vamos a tener guerra para siempre. Y ellos van a hacer una guerra, como no nos terminaron de matar todos. Entonces, más adelante, cuando el que va a hacerlos tomar la tierra en posesión fue Josué, escribió el libro para que lo recordaran. Pero en los tiempos de Samuel, cuando ya estaban establecidos, antes de que David fuera rey, ellos pidieron que le fuera dado un rey, y Dios les dio como rey a Saúl. Saúl era muy grande, parecía muy valiente. Fue el que no quiso pelear él directamente con el grande, con Goliat, sino que el pequeñito David, que le dio para honrar el nombre de Jehová, conquistó esto. Pero antes que sucediera esto, ya Dios le había dado una orden a ese rey, a quien Dios lo constituyó rey, para que se cumpliese la palabra que había hecho desde Éxodo, desde la salida. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, porque vamos a castigar a ese pueblo que no los dejó. Eso tiene que ver ahorita con algo en el presente, no se afane. Cuando él fue ungido como rey y él desobedeció, que porque es que la familia le pareció tan bonita las vacas y las ovejas. Sí, mataron a las embarazadas, mataron a los abuelos, mataron a toda la gente, hasta los niños, a los de pechos, todos los mataron, pero las ovejas no. Y él tiene que acabar con todo. Lo que pasó es que él desobedeció la palabra de Dios, como si fuera cuando habla un ídolo. Por eso dijo que eso es como un pecado de adivinación, como el pecado de idolatría, porque Dios es un Dios vivo, y cuando da la palabra y cuando da una orden hay que cumplirla. Él cumplió eso que Dios le dijo, y finalmente pues más adelante Amalec siempre ha tenido problemas con Israel por otras decisiones más adelante. Lo que quiero decir con todo esto, lo que quiere decirnos con esto, es que Dios escribió la palabra para que nosotros, al leerla,
la creamos y la obedezcamos. No para que pensemos que Dios es como un ídolo que se escucha pero no se obedece, sino que hay que obedecer la palabra. Por eso es que para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, si a nosotros Dios nos concedió el escuchar su voz, el conocer su plan y lo que Él va a hacer, es para que nosotros lo representemos a Él, porque nosotros, siendo inspirados por el Espíritu Santo, estamos hablando la palabra de Dios, el testimonio de Dios, ¿sí? Por eso está diciendo Jesús, dijo, ustedes van a ser mis testigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a llevar la palabra de Dios, que se ha de dar cumplimiento de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, que cumplió con la venida de Jesucristo, pero que las palabras de Jesús se van a cumplir, se deben cumplir, así como le sucedió. Y los que así llegan a estar hasta en su trono. Hay pastores que piensan que porque son pastores de aquí ya no me baja nadie. Si desobedece a la palabra, no hay nada que hacer. Porque dice que como pecado de adivinación, como pecado de la desobediencia. Que Dios no se complace tanto en los holocaustos, sino que se obedezca a su palabra. Es decir, la Biblia está escrita para los hombres de Dios que quieren obedecer el pensamiento de Dios, lo que Dios planea y que se lo revela al hombre. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo la Biblia es la palabra de Dios. Ustedes saben que ahí habla el diablo, ¿no? El diablo también le dijo al Señor, dijo, ay, con que tienes hambre, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Eso es la palabra de Dios? No, es la palabra del diablo. En otras partes lo que hablan son los ángeles. En otra parte hablan los que se perdieron. En otra parte hablan los que desobedecieron. Hay palabras propias, pero aquí también dice, y Jehová dijo. Cuando dice Jehová dijo, esa es la palabra de Dios. A esa es la que hay que prestar atención. Pero también están consignadas las palabras de los hombres que le creyeron a Dios, obedecieron a la palabra de Dios, y Dios hizo muchas cosas con ellos. Los usó. Hasta murieron terrible. Ustedes miran la lista de lo que pasa en Hebreos capítulo 12, y ya está hablando de todos los hombres que tienen fe, quiere decir los hombres que creyeron a la palabra de Dios, obedecieron a la palabra de Dios, y abrieron bocas de leones, y pasaron por peligros, por espada, fueron perseguidos, durmieron en cavernas. ¿Por qué? Poder obedecer a la palabra de Dios. Es que la Biblia, como no es para todo el mundo, entonces en Apocalipsis uno dice desde el principio, uno piensa que el principio es Génesis, el principio de la Biblia es Juan. O sea, si uno va a mirar la Biblia de una manera organizada, cronológicamente, lo que uno debería leer primero sería Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, que fue la prédica de la semana pasada, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que fue mucho, él era antes que Génesis, ¿sí? Esa es otra prédica. Pero es que como hay dos cosas importantes cuando vamos a dar testimonio para la gente que no quiere creer, es uno que debe creer en Dios por las cosas escritas en la creación, y dos, por las cosas escritas en la Biblia. Pero si nosotros mismos no creemos ni leemos la Biblia, no podemos ser buenos testigos de Dios. Digamos que Saúl debería haber sido un buen testigo de Dios, que le dijo al pueblo, si el pueblo le hubiera dicho, ay no, mire, no matemos las vacas y los terneros y las ovejas que están muy gorditas, y utilicémoslos para hacer sacrificios para Dios. Si él hubiera sido un buen testigo, dice, no, es que escrito está. Desde Éxodo, Dios nos dijo que vamos a hacer esto, y le dijo a Josué, escribe un libro para que nosotros hagamos memoria, que cuando estuviéramos acá, que nosotros lo obedeciéramos y que tenemos que castigar a ellos. Y él me mandó a mí que no perdonara nada. Entonces hubiera honrado la palabra de Dios, pero como no la honró, con solamente tan poquito que fue las ovejas, porque el resto sí lo cumplió, Dios dijo que usted ha sido destituido. Y nunca pudo recobrar su reinado. Y la forma como murió él y su hijo, también Dios le dijo, usted va a morir así. Samuel le dijo, usted va a morir así, así, así. Y se cumplió. Porque todo lo que Dios decía más adelante se cumplía. Entonces Dios utilizó a estos hombres que tenían esa capacidad de escuchar o que obedecían a Dios, en el caso de Moisés, en el caso de Elías, en el caso de todos los profetas, que le decían a los reyes, es que Jehová dijo, Dios dijo que va a hacer esto y lo otro. Y luego con el tiempo, pum, se cumplía. Todo eso pasaba en el Antiguo Testamento y se cumplía en el Antiguo Testamento, pero muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento aún no se han cumplido y están para cumplirse. Es decir, que la Biblia tiene un valor muy grande,
Y es que hay muchas cosas que están para cumplirse. Hay gente que quiere saber qué va a pasar dentro de 10 años, 20 años. No, lea la Biblia, no lea el horóscopo. ¿Para qué? Van a la iglesia de la profecía para que les digan qué va a pasar si se casa, si no se casa, si compra, si no compra, si... Bueno, pero la Biblia no fue escrita para saber si me caso o no me caso. Incluye inclusive una cantidad de testimonios que son como ejemplos que me podría a mí servir. Pero no fue el propósito de escribir eso. El propósito para escribir el libro, por lo menos Juan, lo acabamos de leer. Dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, si usted va a enseñar, yo por lo menos, cuando comienzo a enseñar la Biblia y voy a dar testimonio acerca de Jesús, esta es mi puerta de entrada a la Biblia. Yo hago que la gente entre como al bosque, que le digo, ¿qué ve? Y uno dice palillos, otro dice puertas. Entonces cuando yo le leo esta Biblia, estos dos versículos, y le digo, ¿usted qué piensa? Entonces yo tengo que esperar que él me responda. Yo no lo voy a dejar, porque si yo voy y le digo, oiga, usted no ve palillos, usted no ve puertas, pues ya le estoy diciendo. Sino que yo dejo que mire desde su punto de vista a ver qué ve. Cuando usted va a enseñar la Biblia, lo primero que tiene que enseñar es creer. Primero con la persona con la que se va a sentar a darle testimonios, primero la prédica de la semana pasada. ¿Usted cree que Dios existe o no? Dios sí creó porque si no cree que Dios existe, ni para qué. O sea, ya tenemos un obstáculo grande. Y si aparte de eso no le da la autoridad a la Biblia, pues se rompe la comunicación. No hay, ¿para qué se pone como se dice vulgarmente, a botar pólvora en gallinazos? Una persona que, no, pero es que la Biblia, yo trato de persuadirlo con esta prédica de hoy, o con algunos argumentos más, que la Biblia sí tiene una validez, que la Biblia sí es inspirada por Dios, que todas las cosas que se escribieron se cumplieron. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Él le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, la Biblia fue escrita con el propósito que nosotros encontráramos o conociéramos a Dios, que daba testimonio acerca de la manifestación de su Hijo que nos daría vida. Es la razón de este libro. Y Juan escribió el libro de él para que nosotros entendiéramos que Jesús hizo muchas señales, y además de las que están escritas, pero hizo muchas más señales, no solamente las que están escritas, pero las que escribió Juan, de esas señales que Jesús hizo, es para que los que leyéramos este libro llegáramos a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo nosotros podamos llegar a tener vida en su nombre. Cuando hay una persona que de pronto me dice que si yo soy salvo, que si no soy salvo, hablando con una hermana que me decía, ¿será que uno pierde la salvación o no pierde la salvación? Yo le decía, pues hermana, yo la verdad hoy en día no estoy pensando si soy salvo o no soy salvo. Yo pienso si tengo vida o no tengo vida. Yo lo que no quiero es morir. Espiritualmente no quiero morir como le pasó a Adán. No quisiera que Dios me desechara como desechó al rey. No quisiera que me pasara lo que pasó, el ejemplo de mucha gente. No quisiera que a la iglesia le pasara lo que le pasó al pueblo judío cuando iba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Porque todas esas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Que si nosotros conociéramos a Dios, lo que le pasó a ellos en el desierto, lo que le pasó a Moisés, a Josué, lo que le pasó a los profetas, lo que le pasó a todos los hombres de Dios, nos puede pasar a nosotros también. Es decir, que nosotros deberíamos tomar la Biblia como un ejemplo de que ellos
Porque uno ve el Antiguo Testamento y uno dice con todas las señales que hizo y por qué no creían, ¿cierto? Oiga, vieron caer el maná en el desierto. Usted se imagina salir y pronto en el desierto ver que cae maná y uno con hambre. O que le dice golpee la peña, una roca. Vaya usted ahorita en verano y pegar una roca y que salga agua y se alimente todo el mundo. Pues uno dice, oye, con esas señales. Cuando iban saliendo, la tempestad convirtió el agua y cayeron los mosquitos, todas las plagas, todas las señales que él hizo para que creyeran que Dios estaba con ellos y los iba a liberar, pero que no iba a ser con su propia fuerza, sino con un poder sobrenatural de Dios. Ellos no tuvieron que sacar ni un cuchillo, ni tuvieron que levantarse en armas contra una potencia como era Egipto. Ellos eran solamente unos mendigos. Es como tratar de decir que la gente que ahorita quiere liberarse de un ataque, digamos que, ¿qué país bien pobre? Un país, como Colombia, tratar de decir que voy a ganar la guerra contra Estados Unidos. Vamos a liberarnos, Venezuela, vamos a liberarnos de Estados Unidos. No, si no está gruñendo Rusia y China, el otro, pero si todo el mundo apoya esto, ya tendría miedo, porque si Estados Unidos ataca, ¿con qué se defiende? Es lo mismo. Tratar de defenderse Israel, de salir de Egipto, era defenderse de una potencia que estaban dominados. Entonces, con todas esas señales que él hizo, se quedaron escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero incluía algunas cosas que nos hablaban acerca de el Jesús que habría de venir. Y así como Dios cumplió todo lo que se decía en sus tiempos, cumplió también la venida de Jesús. Entonces aquí dijeron, mire, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, en la ley y en los profetas, como en los salmos y en muchas partes. Es decir, que nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, el autor es Dios, el inspirador es Dios, para que nosotros llegáramos a encontrar a Dios por medio de su Hijo. El propósito de la Biblia es que encontráramos a Jesús. Imagínense. La gente que nace en este mundo y no encuentra que Jesús es el ser igual a Dios, que le va a dar vida, pasa por este mundo y decide para el infierno o para el paraíso. Si es el Señor, si es antes de la venida del paraíso, y si es después, entonces nos resucitará para que gobernemos con él 1000 años más. Nuestra esperanza es esa. Nuestra esperanza está basada en lo que le pasó a Jesús, y nosotros estamos siguiendo sus pasos que estaban escritos en la Biblia. ¿Sí? Por eso cuando cantamos tú llamamos, seguiré el camino del Señor, el camino de Dios por donde su sangre derramó, seguiré sus pasos, Señor, porque es que Jesús dijo, yo soy el camino para poder salir de acá. Así como la salida de Egipto hacia la tierra prometida, nuestra salida es de este mundo hacia el reino de los cielos. Y los que estorban van a llegar a ser castigados por Dios, como también Dios castigó a Amalek. ¿Sí? Cuando nosotros estamos llevando la obra de Dios, cuando nosotros estamos levantando la iglesia, los que estorban, Dios es quien se venga de ellos. Los que estamos haciendo la obra de Dios. No se preocupe si está siendo atacada la iglesia, siempre va a ser atacada. Pero tenemos mucha esperanza escrita en la Biblia, tenemos muchas palabras, muchas promesas. Dentro de esas promesas, cuando Jesús murió y resucitó, y después de resucitar, en Apocalipsis, a Juan, que fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan y escribió 3 cartas y escribió el libro de Apocalipsis, es porque Juan tenía una inspiración muy grande. Juan tuvo la capacidad dada de Dios de mirar el que era antes del principio, antes de Moisés. Voy a decir esto. Cuando uno es pequeñito y llega a una casa y va a timbrar, el timbre le parece a uno muy alto, tiene uno que pedir que por favor timbre, ¿cierto? En mi colegio, en mi escuela, cuando yo estudiaba, había una barda que hoy en día cuando paso la veo pequeña, porque todavía está la misma barda. Ustedes ven el colegio donde estudiaron y no dice, uy, está tan pequeñito. Cuando yo era niño me tenía que pararme en los brazos, en los hombros de mi compañero para poder subir la tapia y mirar afuera. A veces, como se dice, cachar clase, ¿no? Pero tenemos que mirar que no hubieran profesores. Hoy en día paso yo puedo mirar así. Increíble cómo pasa. Yo tenía una capacidad porque era muy pequeñito, solamente podía mirar por los huequitos que hacían, entonces uno miraba por acá, habría huecos quitándole a la pared la arena y miraba para el otro lado y así alcanzó a mirar afuera. Pero si uno quería salirse, entonces uno tenía que brincar la tapia pero usando otra persona.
Vamos a hacer cuenta que digamos que Moisés es como el que no tiene la capacidad de ver sino hasta por el huequito. Moisés tuvo una inspiración que pudo hablar de Jesús, pero no lo conoció, no lo vio así, pero dijo que Moisés habló de mí. Abraham sí vio a Jesús como de lejos, por la inspiración, porque tiene una altura espiritual mucho más grande. Pero Juan, la estatura espiritual de Juan es que él, es como cuando yo paso por el muro y yo veo para allá y veo para acá porque está más grande. Entonces, el libro de Juan es el libro que me deja ver una panorámica de Jesús, que era lo que era antes de la creación y lo que llegaba a ser, lo que va a pasar inclusive después de la muerte y resurrección de Cristo y en su segunda venida. Por eso escribió Juan, que estas cosas escribió para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces esto de leer la Biblia y creer la Biblia es de vida o muerte, no es de solamente salvación. La gente que piensa solamente en salvarse está diciendo, ay, pero ¿será que si yo hago esto pierdo la salvación? Si usted hace esto pierde la salvación. ¿Y será que yo perdí la salvación? Entonces el diablo siempre los tiene en el filo, en la orilla, en que si pierdo la salvación o no pierdo la salvación. Yo le dije, yo no pienso en eso. Yo estoy pensando en si estoy vivo espiritualmente, debo estar orando. Si estoy vivo, debo estar dando testimonio. Si estoy vivo, tengo esperanza. Si estoy vivo, tengo una estatura espiritual que me permite ver más acá y más allá. Los niños espirituales uno tiene que ayudarlos a crecer. Solamente ven la salvación así, o sea, la salvación es como si estuvieran en primaria. Como que necesita a alguien y va a crecer. Entonces la Biblia está diciendo que la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena. Es decir, que vaya creciendo, que uno entre más lee y más ora, más crece espiritualmente. Y entre más crece espiritualmente, es más fuerte, es más adulto y puede llegar a tener hijos espiritualmente. Pero eso se consigue en la Biblia. Nosotros no podemos apartarnos de la Biblia, de la palabra, porque Jesús mismo dijo, mire, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y voy a darles un ejemplo. Así como el pámpano no puede dar fruto si no permanece en la vid, si ustedes no permanecen en mi palabra tampoco pueden hacer nada. Es tan importante tener el testimonio de Dios. Es que, mire, la Biblia, tenemos que decir, es el testimonio de Dios. Es decir, lo que Dios habló, que se ha cumplido, que se está cumpliendo y que se cumplirá. Entonces, ¿es importante la Biblia? Es importante el testimonio escrito en la Biblia. La Biblia está escrita de muchísimos testimonios de hombres que no le creyeron a Dios, que desobedecieron a Dios y lo que les pasó. Está escrito los hombres, las mujeres que creyeron a Dios y dieron hasta su vida por decir que Dios dijo así y que hay que cumplirlo. Y Jesús es el que murió para que se cumpliese todo lo que Dios había hecho, tanto de Él como de lo que Él va a hacer. Cuando el Señor, después que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, entonces fue impulsado al desierto. Cuando estaba en el desierto, entonces el diablo comenzó a decirle, convierte las piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No, dijo, escrito está. Tírese por la ventana, no, escrito está. Mire que yo le voy a dar tal y tal y tal cosa. Escrito está. Jesús habló con los discípulos y decía, ¿ustedes que no han leído lo que dicen tal y tal parte? Es que ustedes como no leen las escrituras porque no quieren venir a mí. Entonces, si no lee la Biblia, no puede llegar a creer en Jesús. La gente que va a la iglesia católica, no es que yo no los ame. Yo los amo porque están haciendo todo el esfuerzo por también querer salvar su alma. Pero yo digo, cuando pensando, yo estuve allá, pero si yo me hubiera muerto allá no hubiera conocido a Jesús. Hubiera conocido al Jesús que me enseñan, al que murió, el que está en los brazos de María, al de Tutaina, al de los regalos, al niño de Dios. Dime. Al crucificado, al Señor caído, al Jesús Nazareno. ¿Sí? Pero al que habla Apocalipsis capítulo 12, que es el que estoy esperando, Apocalipsis capítulo 1, ese no. Mire, este es el Jesús que estamos esperando, que está escrito, y que Él habló exactamente antes de morir y resucitar, dijo, yo voy a volver. Entonces, ¿yo en quién creo? Para salvación creo en el que murió, cuando murió en la cruz, creo la obra suya en la cruz. Pero ahora
Yo creo en este. Este Jesús es el que yo creo. Este Jesús es el que usted debe creer. Este Jesús es el que usted debe testificar. Este Jesús es del que usted debe hablar, del que yo debo hablar. Porque Él dijo, vayan por toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, porque ustedes van a ser mis testigos. Pero no solamente testigos para la salvación del hombre, sino para testimonio del que va a venir por segunda vez. Yo lo que estoy testificando a los más adultos es que Él viene también por segunda vez. Primera, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano, perdón, digo. Vamos a leer desde el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia pasa a vosotros del que el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, el rey de reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por todos los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén, sí, así sea. ¿Usted se imagina? Eso es lo que estamos esperando. La gente todavía está pensando en el que murió en la cruz, pero nosotros estamos esperando. Sí, Él vendrá pronto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién dijo eso? Dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es que la Biblia habla de Jesús, que Dios quiere que conociéramos a su Hijo. Hay que conocer lo que Él hizo para la salvación nuestra, pero hay que conocerlo para tener vida y esperarlo estando vivo. Entonces hay gente que pierde la salvación porque no está esperando estar vivo para cuando Él venga, y mueren antes, espiritualmente, antes de su segunda venida. Ellos son los que uno podría decir que perdieron la salvación, o perdieron la oportunidad de haber conocido a Dios, al Todopoderoso. Yo, Juan 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿En el que murió en la cruz o en el Todopoderoso que viene? Nosotros, mire, si usted sigue pensando que el que viene es el que murió en la cruz, usted va a ver una persona llena de sangre y hasta le da vaina pensar si está vivo o no, hasta dudan si resucitó o no. Es más, los incrédulos llegan a decir que los que leen Apocalipsis se vuelven locos. ¿A usted le han dicho? ¿Usted lee la Biblia y se vuelve loco? Claro, pues como no leen la Biblia. Es que cuando una persona se entera de la verdad, uno se vuelve como loco, porque uno salí de la ignorancia. Es que la ignorancia es el don de la serpiente, que es inteligente para poder engañar a los que no conocen la verdad. Entonces, si lo mantiene a usted alejado de la Biblia,
si lo mantiene alejado de la iglesia, si lo mantiene alejado de Jesús, está triunfando porque usted lo está llevando a usted a la muerte. Pero cuando usted se acerca a la Biblia, comienza a conocer el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, lo que Dios hizo por medio de su Hijo, lo que Jesús hizo por nosotros en su momento, pero también debe estar pendiente de Jesús que viene por segunda vez y anunciar ese que viene por segunda vez, porque la segunda venida de Jesucristo viene con poder y gran gloria, como dice en el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2. Como dice Apocalipsis. Entonces de Apocalipsis está por cumplirse todo lo que él dijo, como en su tiempo Dios le dijo a Josué que escribió un libro para que de la memoria de lo que acaban de ver, para que todos los que hicieron estorbo sean castigados. Nosotros no estamos castigando a nadie, pero vemos el castigo de Dios sobre las personas que por estar alejados de la palabra están completamente desviados y su fin es camino de muerte. Porque así dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de la muerte. ¿Y por qué es el camino que cogió de la muerte? Porque la Biblia está diciendo vamos a ver, Proverbios, a mí se me olvidó colocarles el Proverbios capítulo 8. Proverbios, la semana pasada, Proverbios capítulo 8. Hablando de los que reciben la palabra, capítulo 8, versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras, precioso y todo cuanto se pueda desear, es comparado con el, perdón, un momentico. Bueno, ustedes lean todo el proverbio, ¿no? Todo proverbio, es que todo proverbio está hablando de la sabiduría, ¿no? Y entonces, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría de Dios es el temor de Dios, dice, porque la sabiduría es el conocimiento de Dios y la inteligencia, el conocimiento del Altísimo. Entonces, si uno quiere ser sabio e inteligente, es tener temor de Dios y conocer a Dios. Pero los que quieren buscar esa sabiduría de Dios en la palabra de Dios, están adquiriendo sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros mismos. A veces a usted su corazón no le aconseja una cosa. Su conciencia le da consejos, dígame si no le da consejos. La conciencia da consejos. Ay, usted tan bobo, usted debería aprovechar que está papayazo. Hágale. Y después el diablo acusa su conciencia. Con que usted hizo y luego viene la muerte. Usted está perdido, usted por haber cometido eso. Porque o escucha su conciencia, que cree que es más sabio, que fue la semana pasada que ellos profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad por la mentira. Y como no quisieron tener la sabiduría de Dios negando a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios tiene mucha sabiduría. Si usted quiere ser la persona más sabia en su estudio, lea la Biblia. No crea que solamente es para volverse religioso. Hay personas que dicen que les da miedo o vergüenza de pronto leer la Biblia públicamente. Pero ¿qué hacemos? Si los proverbios son consejos de Dios, que son mejores que los consejos de mi propia alma. Entonces, los que adquieren esa sabiduría de Dios, lo dice la Biblia, es como adquirir sabiduría. En los que adquieren la palabra de Dios buscando sabiduría, dice el versículo 35, dice, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es decir, si usted ama la vida, busque la sabiduría o el consejo de Dios. Si usted ama la muerte, aléjese de la palabra. Entonces, cuando uno ve a una persona que no quiere leer la Biblia, que no quiere aceptar que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que esa palabra de Dios fue escrita para que nosotros conociéramos a Dios a través de Jesucristo, que Dios llenó de detalles el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos reconocer a Jesús por las cosas escritas, y que en la creación también dejó escrito cómo iba a ser Jesús cuando Él dijo yo soy la luz. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo así que yo soy la luz? Y uno está pensando en la luz del sol. Algo tiene que haber una conexión. Cuando dijo yo soy la puerta, ¿por qué creó las puertas? Para que nosotros entendiéramos que Jesús es como una puerta. ¿Por qué creó a las ovejas y al pastor? Para que nosotros nos viéramos como un pastor, que somos como ignorantes, que necesita uno que los guíe. Y siempre que usted no tiene al pastor que permanece en la palabra, siempre lo va a conducir al camino del valle de la muerte. Si tiene el pastor guiado por el Espíritu Santo, testigo de Dios, lo va a conducir a que tenga vida. No solamente la salvación. Obviamente nosotros predicamos para que la gente por lo menos se salve. Por lo menos que en el momento de la muerte no esté dudando de su salvación. Por lo menos mínimo. Pero es que hay gente que, nosotros leímos Judas, ¿no? Algunos que dudan, convénzalos. A otros, pues sí, líbrelos del fuego. Eso es con la palabra. Y de otros tenga misericordia con temor,
ni siquiera deseando su ropa contaminada con su carne. ¿Por qué? Porque es que alejar los que no aman la palabra, los que no aman la Biblia, es como los que aman la muerte. Por eso, leer la Biblia es leer los testimonios de Dios. Cuando usted lea 19, vamos a leer el proverbio para hoy. El Salmo 19, desde el versículo 1. Salmo 119. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, le habla la palabra de Dios como la ley. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, los testimonios de Dios, porque se toma la palabra de Dios como un testimonio de Dios. Cuando Dios habla, uno está viendo es que Dios está dando testimonio. Y con todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiera todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta ahí es la parte que nos corresponde para hoy. Les voy a poner una tarea. En esos 8 versículos, dígame con qué compara Dios su propia palabra. ¿Sí? ¿Cuántas veces está hablando? Haga esa tarea de escudriñar para que entienda el pensamiento de Dios cuando se habla de testimonio, de mandamiento, de ley, de todo estatuto. Todo es palabra de Dios, pero mire con cuántas cosas compara Él su palabra. Y yo solamente estoy diciendo hoy que el testimonio de Dios está escrito. Pero el Salmo 19 dice que tus testimonios guardaré. O sea, las palabras, lo que Él ha anunciado, lo que Él va a testificar de lo que Él hizo mal, de lo que usted puede hacer bien y de lo que va a pasar. Desde ya está hablando como el testimonio. Apocalipsis es el testimonio de Dios, escrito para que nosotros después nos digamos, yo no sabía. Porque el que viene por segunda vez, con ojos de llama de fuego, que nadie puede mirarlo al rostro porque es como mirar el sol en su esplendor, que su voz es como estruendo de muchas aguas, como es tan fuerte que no piensen en que el que viene es el que murió en la cruz. ¿Sí? Tenemos que aprender a dar testimonio del que viene por segunda vez. Está escrito, pero hay que volver a la Biblia. 2 cosas importantes para dar testimonio: que crea en Dios, que por lo menos básicamente es el creador, y 2, que crea la Biblia. Si no, no podemos darle testimonio a una persona, y si no, no somos aptos para dar escritura, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que oremos por nuestro espíritu, para que nosotros mismos volvamos a la Biblia, para que nosotros mismos veamos la Biblia como los testimonios de Dios. No lea solamente que, vamos a ver qué me dice hoy la Biblia. Para clamar. Vamos a hacer el ejercicio que hacemos. De las palabras de amor fue, ay no, eso no me gusta. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no te vayas. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Ay, no, como que no me gusta. No, así no se lee la Biblia. La Biblia no se lee como a ver qué me dice, como... No, la Biblia hay que leer el texto, el contexto, entender el pensamiento de Dios y adquirir sabiduría e inteligencia, temor de Dios y respeto por su palabra, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dará su recompensa. La Biblia es el testimonio que Juan dijo que estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre antes de la venida del juicio. Antes que se acabó todo, es mejor creer en Jesús y tener vida. Él está anunciando, y los que no crean se perderán, pero los que creamos, pues nos salvaremos. La Biblia tiene el propósito. Ese fue el propósito por el cual se escribió el libro de Juan, se escribió Apocalipsis y se escribió la Biblia. Para terminar, Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Mire lo que dice. Hablando de Apocalipsis. No crea que se vuelve loco si lee Apocalipsis ni la Biblia. El que no la leyó muere como un loco. Oiga, tan loco. Estando escrito, teniéndolo en la casa y no la leyó, la tuvo. Yo también tuve una Biblia abierta como 10 años allá. Se puso negra en el Salmo 91.
Y luego cuando llegué a ser cristiano me lo memoricé, pero tampoco entendía. Hoy en día lo aplico porque ya creció el niño. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 dice: si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La salvación se pierde. Aquí está diciendo, estaba escrito en el libro de la vida y lo borró del libro de la vida. Lo quitó de ahí, porque la conoció, la vio, pero le quitó y le puso, le añadió, hizo lo que quiso. ¿Acaso Dios le dijo a Adán que no comas de todo árbol de ahí, sino que solamente es? El diablo conocía la Biblia. Ay, con que Dios dijo que no puede comer de todo árbol. No, de todo árbol podemos comer, pero del que está en medio del árbol dijo que no comiera, no que no tocara. Cuando ella ya le añadió tocara, ya el diablo encontró por dónde meterse. Aquí dice, si le quita o le pone, también muere, porque la palabra de Dios se ha de cumplir, tal como Él la escribió. Créala, léala, que Él es el que nos va a ayudar si nosotros permanecemos en su palabra. Oremos por nuestro espíritu. Padre Dios, te damos gracias por dejarnos la Biblia escrita en lenguaje de hombres y por habernos permitido leerla en nuestro idioma, en el español, Señor. Ayúdanos a volver a la Biblia, porque nosotros cuando leemos la Biblia estamos leyendo tus testimonios, los testimonios de los hombres que creyeron en ti, que te obedecieron, que dieron su vida para dar testimonio, que la palabra tuya se cumple y se ha de cumplir. Bendícenos, por favor, para que nosotros también entendamos que debemos tener una fe grandiosa, que no menospreciamos este libro, porque en ella está escrita tu palabra, en ella está escrita tu proverbio, tus estatutos, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus juicios están escritos acá. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, está escrito en este libro, en nuestro lenguaje, así que nosotros no tenemos excusa para decir que no sabíamos. Porque el que se quiere perder, se perderá por alejarse de ti, por haberse dejado engañar, de pensar que el que lea la Biblia se vuelve loco. Pero Pablo dijo que el que está loco por ti. Pero si morimos como locos, pues morimos como locos, completamente llevados por la guía del Espíritu Santo y no por la locura de este mundo. Ayúdanos, por favor, que el mundo está llevado por la locura de no haber creído en ti. Es loco no haber creído en ti, es loco no haber leído la Biblia, es loco irse para el infierno, sabiendo que tú hiciste todo por nosotros y quedó escrito y consignado en este libro, para que nosotros entendiéramos lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Ayúdanos a volver a la Escritura con un corazón humilde, para leer tu palabra como el testimonio escrito, que viene de tu mente, de tu corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.